Los mitos son un medio muy importante para conocer el pasado, ya que no permanecen inmutables a lo largo del tiempo. Cuando la sociedad cambia, el mito lo hace de una manera similar. Es un fenómeno muy parecido a las películas y a las series que vemos a diario. Hay una clara diferencia entre el contenido que consumimos y que consumen los más mayores o incluso los más jóvenes. Pues este proceso es el mismo que ocurre con los mitos. Y hoy vamos a tratar una figura conocida por todos, pero al mismo tiempo con ciertas lagunas. Alguien que nos suena de alguna película, dibujos animados o incluso algún videojuego, pero nunca nos hemos parado a preguntarnos realmente de dónde venía. Así que ponte cómodo porque hoy vamos a ver cómo se construyó el mito del rey Arturo. El origen del rey Arturo es un misterio para muchísimos investigadores. Las teorías más acertadas apuntan a un personaje del siglo V en Britania. Esto no es coincidencia, ya que estamos ante el final del Imperio Romano de Occidente y el momento exacto en que Roma abandona a su suerte las Islas Británicas. Básicamente no contaban con los medios ni los efectivos suficientes como para defenderse tanto de amenazas internas como externas, así que prescinden de Britania. Ante este movimiento, sus habitantes comenzaron a organizar su propia defensa, ya que había muchos pueblos que buscaban asentarse en regiones del Imperio Romano. Concretamente tenemos los anglos, los jutos y los sajones. De hecho, de aquí viene la referencia de anglosajones. Es en mitad de este panorama donde encontramos a un jefe llamado Lucius Artorius Castus, que puede ser o un general de caballería o un centurión del ejército romano. Lo importante es que aparece mencionado por Nennius en su Historia de los Bretones del 826 como Dux Belliorum, es decir, un jefe guerrero. Al parecer tendría tanto éxito que no solo conseguiría rechazar las invasiones, sino que también fundaría un reino. Este periodo de prosperidad quedó grabado a fuego en el imaginario colectivo de los britanos y progresivamente dio paso a leyendas. Muchas de ellas narradas por bardos que a menudo incluyeron nuevos personajes, aventuras u otro tipo de elementos. Sin embargo, en este momento no tenemos registros o fuentes de ello. Tendríamos que esperar casi 300 años más tarde para encontrar nuevas noticias. Y este Arturo que vamos a ver a continuación no solo ha cambiado bastante, sino que sirve para unos fines políticos muy concretos. El resultado fue la creación del ciclo artúrico. La amenaza anglosajona no se había disipado de las islas británicas, más bien todo lo contrario. Los bretones fueron perdiendo cupos de poder frente a sus invasores, y esta inestabilidad fue aprovechada por el duque de Normandía. Que si te suena, es porque este ducado fue fundado por Rollo, el de vikingos. De hecho, Normandía significa hombres del norte. El caso es que un pariente de Rollo, conocido como Guillermo el Conquistador, pactó con los bretones y conquistó Inglaterra. Con la llegada de una nueva dinastía es habitual que se fabricase una legitimación, una pequeñísima alteración de la historia para justificar su mandato. Así que tras un par de conflictos civiles se rescata la figura del rey Arturo y se convierte en un rey totalmente histórico y entroncado con la nueva dinastía. Pero es que además en 1136 sale a la luz la historia del reino de Britania, donde te cuenta que sus orígenes se remontan al pasado troyano junto con la figura de Uther Pendragon y Arturo. De esta forma se rescató una figura que estaba prácticamente olvidada. En este momento también se monta como un crossover bastante épico, porque el autor de la historia del reino de Britania, Geoffrey de Monmouth, mete en el mismo universo al mago Merlín, quien tenía su propia obra, Las profecías de Merlín. En ella establece la continuidad entre Arturo y los nuevos reyes normandos de Inglaterra. De esta forma lograron un linaje muy prestigioso en el panorama europeo. Pero es que la historia no acaba aún, ya que en 1155 comenzaron a añadir elementos celtas de los propios bretones. Uno de ellos fue la mesa redonda, presidida por 12 caballeros como en la última cena. Esta forma redonda hace referencia a elementos como Stone Age, cuyo creador se pensaba que era el propio Merlín, o en las cruces cristianas de influencia celta. El resultado fue un bestseller para la época que triunfó en los salones y en las cortes nobiliarias. Arturo ya no era un caudillo guerrero, sino que pasó a ser un monarca que representaba una serie de valores dignos de replicar. Por lo tanto, no fueron pocos los que vieron el enorme potencial cultural e ideológico que tuvo. El hecho de que una figura literaria pueda imprimir una serie de principios o creencias que estimulasen un comportamiento concreto era un recurso que no se podía pasar por alto, y menos en una cristiandad devastada por los conflictos internos y arrinconada por la fe islámica. Por lo tanto, no es de extrañar que nuestra siguiente parada sean las cruzadas.
Las cruzadas fueron un momento clave para la historia medieval de Europa. Aunque no frenó por completo las disputas internas de los reinos, sí pudo reconducir esa espiral de violencia hacia un proyecto común. Los grandes artífices ideológicos de las cruzadas buscaron conectar a los diferentes reinos por medio de su fe, el cristianismo. Se produjo un auge por recuperar los espacios sagrados, y con ellos sus reliquias, un viaje que no solo otorgaría prestigio, sino que dotó de un sentido trascendental al ámbito guerrero desde el plano del cristianismo. Se trata de una senda de redención para todos aquellos que habían vivido una vida indigna. En resumen, un camino para lograr la salvación. Gracias a estas cuestiones vamos a entender la inclusión de nuevos personajes y gestas en el ciclo artúrico, como lo son Lancelot o Percival. De todos ellos nos vamos a quedar con el último, porque será el encargado de encontrar nada más ni nada menos que el Santo Grial. En el relato, el cuento del Grial, escrito por Chrétien de Troyes, se inaugura la búsqueda del recipiente que usó Jesús en la última cena. Narra la historia de Percival, un joven que se forma y entra en la corte del rey Arturo. Ahí se le encargarán una serie de misiones y en una de ellas termina en un castillo donde ve una lanza sangrante y un grial en forma de bandeja. Sin embargo, como que nuestro protagonista no les presta mucha atención y posteriormente se da cuenta de que son importantes para su misión. Los encuentra y el libro acaba repentinamente, seguramente por la muerte del propio autor. El caso es que este relato se difunde por diferentes partes de Europa y se va configurando el modelo de caballero ligado a una búsqueda trascendental cristiana. De hecho, saldrá un relato titulado José de Arimatea, quien asume el rol de caballero mercenario y será la primera persona en portar el Santo Grial como copa o vaso. Por otras razones, José de Arimatea terminará en la prisión, donde se le aparecerá Jesús y nuevamente el Santo Grial. Allí fundará un grupo de guardianes dignos del Santo Grial, que emprenderán un viaje no es casualidad, a Inglaterra. De hecho, fundaron la primera iglesia en Glastonbury, la cual se salvó de la bancarrota gracias a esta leyenda. Ahora bien, este no es el único impacto que tendrá en la sociedad occidental. ¿Os acordáis de la dimensión militar que le otorgó al cristianismo? Pues aquí ya suponéis quiénes entran en escena. En efecto, las órdenes militares, siendo los más famosos de todos los Caballeros del Temple o Templarios. De esa forma nació la conocida como Milicia Verdadera o la Milicia de Cristo, quienes encontraron un orden perfecto entre los votos monásticos y la vida beligerante. Todas estas nociones llegaron incluso a España y de muchas maneras. Por ejemplo, en Segovia tenemos la iglesia templaria de la Veracruz, que imita la cúpula de Jerusalén. La Catedral de Valencia, que afirma albergar tras sus muros el Santo Grial, o en Cantabria dicen poseer el fragmento más grande conservado de la Cruz de Cristo. Esto es una muestra del auge de las órdenes militares y la búsqueda de reliquias del cristianismo. Una vez acabado el fenómeno de las cruzadas, con escasos triunfos para los cristianos, Arturo volvería a quedar en el olvido hasta el siglo XIX, gracias a personalidades como Wagner. Pero donde definitivamente se extendería sería a partir del siglo XX hasta nuestros días mediante cine, videojuegos, libros o cómics, entre otros muchos formatos. Aquí concluye nuestro recorrido, espero que realmente les haya gustado y hayan aprendido la importancia que tiene un mito a la hora de estudiar la historia. Mi nombre es Dani, esto es Batallas por la Historia y nos vemos en la próxima.